Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Hablemos Claro. Esta noche tenemos de invitado a Eugenio Chicas, ex secretario de Comunicaciones, ¿verdad? Sí, de Comunicaciones. Eugenio, bienvenido. Buenas noches, Will, buenas noches al pueblo salvadoreño. Es un honor estar en TVO, ya en otras oportunidades había estado en este prestigiado medio de comunicación que ha venido jugando un rol muy importante, no solo en Oriente, sino prácticamente en el país. Entonces, es un aporte muy importante a la democracia, ya que estamos viviendo una expansión de los medios de comunicación, pues, y un medio como este es muy relevante precisamente para escudriñar los grandes temas nacionales. Mi entrevista, Eugenio, es así como una tertulia. No es tanto así como cuadrada como los entrevistadores normales de televisión. Sí. De hecho, yo no estudié periodismo. Me he hecho por apetito, por hambre, entrevistador, porque no hay de qué comer. Por deporte, diría yo. por hambre, porque no hay trabajo, no hay de qué comer. Y aquí don Toño Durán me ha dado chance de trabajar. Está bien. Así que mi entrevista es relajada. Sí. Es como que estuviéramos platicando. Tiene altos y bajos, claro. Así que, y también tiene una parte de temas libres, o sea, sí. No solo tiene que regirse a contestar lo de mi agenda, sino que si usted quiere aportar algo propio, pues usted dice, tengo un tema libre. Adelante, qué bueno. Démosle, vean. Lo que más ahorita, vamos a tener ahorita 3 partes de la entrevista, bueno. Quiero iniciar con su historia, ¿verdad? Con sus antecedentes. ¿De cuántos años usted entró a la milicia o a la guerrilla? Fíjese que yo me incorporé a los 14 años. A los 14 14 años. Yo vengo de las iglesias, yo vengo de la iglesia evangélica. Desde muy pequeño estuve en la iglesia evangélica y pues fui líder nacional de mi iglesia, de jóvenes de mi iglesia. Y además de eso también fui por bastantes años también Boy Scout. Vengo del grupo 17 de Boy Scout. ¿Tiene el espíritu de servicio? Así es, siempre listo y siempre en el espíritu de servicio. Surgí precisamente del grupo 17 de la colonia Cucumacayán, aquí en San Salvador. Fui jefe de patrulla, de la patrulla Zorro del grupo 17. Y eso es bien bonito porque la experiencia Scout ayuda mucho precisamente a desarrollar principios, valores, a tener una idea relajada, diferente y muy consciente de la sociedad. Luego, ya siendo estudiante, también fui dirigente estudiantil, fui presidente de curso desde el 7º grado, en 8º grado fui presidente de instituto, en el 9º, en bachillerato, porque yo creo que el mundo cristiano y también la experiencia Scout pues da esa facilidad. O sea, quitarse el temor de hablar. Usualmente los estudiantes a veces hay temor de hablar y sin embargo experiencias como estas le dan una perspectiva diferente. Desde el movimiento estudiantil, a los 14 años, me organicé en lo que se llamaba en aquella época el FRELM, Frente Revolucionario de Estudiantes Luis Moreno. Esta era una organización estudiantil vinculada al ERP. Era la expresión de estudiantes de secundaria del ERP, que ellos me flecharon precisamente un primo de Jonás, de Jorge Meléndez, un primo de él, fue el que me reclutó en aquella época para pertenecer a este movimiento estudiantil, y de ahí nos empezamos a involucrar en actividades milicianas, actividades de propaganda urbana, siempre urbanas en todo ese periodo, y así poco a poco nos fuimos involucrando, hasta que ya a la altura de finales del año 75 me destinan a la región oriental. Ya ahí sí, como en aquella época decíamos, como profesional de las estructuras clandestinas. Ya como guerrillero. Sí, como tal, o sea, como profesional de estructuras clandestinas, me destinan a Oriente. Estuve cerca de casi 5 años en Oriente. ¿En qué parte de Oriente? San Miguel, estuve en San Miguel, en parte de la Unión. Como entonces solamente era trabajo urbano, o sea, la guerrilla trascendemos a la parte rural a finales de los 80. O sea, ya cuando ya empezamos a campamentar gente, toda la experiencia anterior fue más urbana. Entonces, ¿Y allá iba usted como dirigente? Como dirigente. ¿O a sumarse al trabajo de otros? No,
como parte de un equipo de dirección que fuimos destacados a Oriente y de los cuales, déjeme decirle, llegamos a ser un núcleo bastante grande a la altura de los 80, como de unas 200 gentes, 200 cuadros, de los cuales sobrevivimos al final de la guerra unos 4 o 5. 4 o 5. 4 o 5 de los de cerca de 200 gentes de ese periodo. Uno de ellos, por ejemplo, de los sobrevivientes de ese periodo es nuestro actual embajador en Nicaragua, el doctor Carlos Asensio, que fue director de la Policía Nacional Civil. Él es de los que trabajamos juntos en esa época. Él estuvo en San Miguel también. Él es de Jiquilisco, de Usulután. Ya era médico y ahí pues formábamos parte del mismo núcleo. Otro, por ejemplo, ¿cómo se llama este otro? Un médico que está en el Seguro Social, por cierto, de apellido Gil, que es médico del Seguro Social, está en Mexicanos, por cierto. Él viene de ese núcleo de Oriente, y debe de haber alguien más, pero el ex decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador, Arnulfo es el nombre de él, también viene de esa experiencia de Oriente, o sea, de los pocos que sobrevivimos. ¿Y cómo se fue enrolando en la agrupación La Resistencia Nacional? ¿Qué pasó? En el año 74, cuando yo me incorporé, lo que existía era el ERP. Luego viene la crisis en el año 75 por el asesinato. Era el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ejército Revolucionario del Pueblo, que era el brazo armado, y el brazo político era el PRS, Partido de la Revolución Salvadoreña, que era una misma organización. Esta organización entra en crisis tras el asesinato de Roque Dalton y se da la división en el año 75. Es ahí donde algunos quedamos del lado de la Resistencia Nacional. O sea, el núcleo con el que yo estaba vinculado, al final quedamos del lado de la Resistencia Nacional. ¿Tuvo rango en la guerrilla? Llegué a ser comandante guerrillero. Cuando termina la guerra, al final fui comandante guerrillero. Esa fue mi título. Tuve participación también en los acuerdos de paz, en lo que fue la mesa militar de los acuerdos de paz para el tema del cese de fuego, en la parte de México concretamente. Ahí me integré a esa. Cuando fue comandante guerrillero, ¿qué zona le tocó trabajar? Me tocó trabajar, estuve en Guazapa, estuve en Chalatenango, estuve en San Salvador, estuve en Occidente también, en Santa Ana, en la zona de la Gloria. Pero siempre mi mayor zona de operación siempre fue Guazapa y San Salvador. ¿Tiene heridas en combate? 5 veces me hirieron en combate, 5 veces. Tengo una herida en este brazo que entró acá, salió acá sin tocar huesos ni venas, por suerte. Tengo otra acá en este hombro, tengo otra que me perforó el costado. ¿Todas tengo otra en esta, en diferentes épocas. Tengo una en esta mano, tengo otra en la pierna, acá en la pierna izquierda, pero Dios me cuidó. O sea, Dios tiene sus planes en ese sentido y pues pude sobrevivir. Estuve 2 veces preso también. Esa era mi otra pregunta. ¿Lo capturaron alguna vez? 2 veces, 2 veces. Una vez estuve preso precisamente en el año 84. Pero cuando lo capturaron, ¿sabían que era guerrillero o lo capturaron por sospechas? No, sabían, y fue bien dura esa época porque... Entonces, si sabían que era guerrillero, entonces... el trato fue sabroso, amable. Le tocó sabroso. Sí, duro. Sí. Eso fue en marzo, a la altura de marzo del año 84, y solo estuve preso 17 días. ¿Lo negociaron con la guerrilla, con otros militares? Sí, ese fue mi caso. Yo en ese momento era jefe de todas las estructuras de comandos urbanos y me capturaron porque habían capturado a una gente nuestra y por ahí, por un dedo fue que llegó la cola y me tuvieron desaparecido por allá por la Troncal del Norte, entiendo. Pero la guerrilla... ¿En la Guardia? No, fue la Policía Nacional, Nacional. Pero la guerrilla capturó al hermano del ministro de la Defensa, sí, de Eugenio Vides Casanova, sí, y capturó al médico pediatra, a Eduardo Vides Casanova, que era hermano de él, y por él me canjearon de 1 a 1. Eso me salvó en ese periodo. Entonces solo estuvo ¿cuántos días ahí 17 recibiendo días. Consejos? Persuasiones. Ayuda psicológica.
Pero realmente estábamos preparados, pues nosotros sabíamos qué es lo que podía pasar ante una contingencia como esa. En esos días que lo tuvieron ahí dándole consejos, ¿lo hicieron hablar? No. ¿Lo hicieron quemar a sus compañeros? No, no, y por eso precisamente mi gente se la jugó por mí. Se la jugó en el sentido de hacer esta operación, de capturar al hermano del ministro de la Defensa, y por él me canjearon. Pues tenía su valorcito, porque nosotros teníamos un eslogan, ¿verdad?, que hacíamos hablar hasta las momias de Guanajuato. Pues no todos, muchos se murieron, mucha gente nuestra murió antes de hablar. Antes de hablar, así es. Entonces, esa fue una de las experiencias duras, pero le digo, muy victoriosa en ese sentido. Luego salí de la cárcel, me dio asilo político cuando me llevaron a la Policía Nacional después de estar en una casa clandestina. Y precisamente ya llegando a la Policía Nacional una madrugada, yo no sabía a esas alturas de la operación que había ocurrido porque uno estaba aislado. Una madrugada me bajaron y estaba en una sala Monseñor Rivera y Damas, había personeros de la Cruz Roja Internacional y 2 diplomáticos de la Embajada de México. Me entregaron a ellos y me llevaron al aeropuerto, me pusieron en un avión y me llevaron a México. O sea, México me dio asilo político, y en esto pues yo siempre agradecí a mi partido, al FMLN, pues porque se la jugó. ¿Y de México salió para Cuba o volvió? De México salí para Cuba, estuve un tiempo en Cuba, y después fui de los cuadros que también nos formamos, me formé en Vietnam, o sea, pasé la escuela de tropas en Vietnam. Cosita seria esa academia. Sí, pasamos la escuela. A mí me tocó combatir con los que traían entrenamiento de Vietnam y sí nos jugaban la vuelta, le voy a decir. Así es, sí. Bueno, en la escuela de Vietnam fueron 8 meses intensos de entrenamiento, o sea, era un entrenamiento muy intenso. Bueno, en el año 80 también pasé el curso de oficial en Cuba también, yo estuve un año en la escuela de oficiales. O sea, para poder dirigir. Claro, o sea, realmente nunca fuimos improvisados, pues, o sea, aparte que también nosotros en el país como guerrilla teníamos nuestras propias escuelas militares en Chalatenango, en Guazapa, donde formábamos, replicábamos estas experiencias. O sea, yo creo que en ese sentido, como lo han dicho muchos analistas, especialistas, realmente el FMLN en ese periodo fuimos la mejor guerrilla. Realmente la mejor guerrilla en una guerra sumamente intensa, o sea, la guerra en El Salvador fue sumamente intensa. Vamos a terminar esta parte dándole un poco de nostalgia. Quiero traerle al recuerdo sus tiempos de joven, sus tiempos de cuando andaban en la montaña de guerrilleros. ¿Me ayudan con el video, por favor, ahí de donde están haciendo un matrimonio? Veamos. Ya la va a ver ahí, para que la gente se recuerde. Dele volumen. Celebrar la ceremonia en la cual... Él es Ramón. Matrimonio. ¿Ya lo conoce? Él es Ramón, él murió. Murió. Era médico. Oscar y la compañera Yuli se unirán en pareja. Para los dos contrayentes... Él era quiero médico. hacerles énfasis en lo siguiente. Este día es un día muy importante para ustedes y tienen que recordarlo toda su vida. Es el día en el cual van a unir sus vidas y es el día en el cual adquieren un serio compromiso con el pueblo salvadoreño. Vamos a proseguir al desarrollo de la ceremonia en la cual ustedes... Eso es Cabañas, ante el pueblo en armas, norte de Cabañas. Van a ser unidos. ¿Cómo? En pareja. Resistencia Nacional. Compañero Oscar sí. Y a la compañera Yuli, para concretizar el compromiso ante el pueblo salvadoreño representado por sus combatientes en armas. ¡Marchen! Así los cajaban ahí. Sí, en ese periodo así era. Marchando. Sí. Y de calcetines blancos se cajaba la compa, ¿no? Pero mire, y quizás empezaban porque todavía andan carabinas. Sí, esto es de alrededor del año 82. Por ahí, ¿verdad? 82, por ahí por el 82. Andan M16 con cargadores de 20 sí, todavía. Norte de Cabañas. ¡Porte! ¡Armas! ¡Descansen! ¡Armas!
Y esas carabinas eran las que le quitaban a los PN, porque las sí, carabinas eran de la Policía Nacional. Sí, buena carabina, muy buena esa carabinita, muy buena. Ay, porque se acuerde de los torogoces de Morazán. Es que habían grupos musicales. Este muchacho de bigote y barba murió el año pasado. Oscar Fernández, ese que está ahí alto. Él trabajaba en la Asamblea Legislativa como asesor, era abogado. ¿El Casado? No, uno que estaba por ahí de bigote y barba. ¿Y es de Casado? No recuerdo este muchacho, pero a Oscar Fernández sí. Ok, paremos el video ahí porque sigue más, pero ahí le vamos, hasta ahí le... Bueno, se acabó la parte chiva. Se acabó la parte light, la parte suavecita. Mi entrevista tiene 3 partes. Una parte también política donde usted puede ayudar y decir, inducir al voto, decir lo que usted quiera. Yo me dedico a los temas electorales siempre. Por eso, pero lo puede hacer. Si no lo quiere hacer, pues no lo haga, ¿verdad? Pero tiene ese derecho. Claro. ¿Verdad? Y otra parte, qué bueno que me dijo que lo capturaron vivo 2 veces. Sí. Y que lo interrogaron y que sobrevivió a los interrogatorios. Sí. Porque hay una parte de la entrevista que lo voy a agarrar así como la S2. Si sale vivo, pero nomás que no le voy a poner corriente en los dedos, ni le voy a poner alfileres, ni le voy a recordar esos consejitos que le dieron cuando lo agarró la PN. Va a ser más psicológico, pero va a ser como tiro al plato. ¿va? Yo le pregunto, usted responde, pero sin dar tanta vuelta. Solo es una partecita. Vamos a ver. Y ahí la otra partecita es sobre el tema, ¿verdad? Más o menos al que hemos venido. Eugenio, el tema que ahorita lo ha hecho más popular y más mencionado es el caso de su ex esposa con su nueva esposa. Cuéntenos su historia, pues, porque estamos viendo lo de los medios, estamos viendo lo que hacen las redes sociales, pero queremos oír lo de Eugenio, pues. Fíjese, Willy y pueblo salvadoreño, este es un tema que ahorita ya está en los tribunales de justicia. La historia de este tema es bien breve. El señor Bukele, en un programa de televisión el 16 de octubre del año 2017, se atrevió a lanzar una ofensa, una calumnia en este caso, una acusación, un elemento infundado, y claro, en esto nos asiste el ordenamiento jurídico del país, y como corresponde, inmediatamente yo puse una demanda contra el señor Bukele por el delito de calumnia. Ese proceso se ha alargado bastante, y se ha alargado precisamente porque sus abogados llevaron esa estrategia de no asistir a audiencias, cambiar abogados, exigir la recusación del juez. O sea, todos los alargamientos han pesado sobre el señor Bukele y su defensa, y eso ha alargado el proceso. No me cabe duda, Will, no me cabe duda, pueblo salvadoreño, que al final va a prevalecer la justicia. Sé que en este caso la razón la tenemos mi familia y yo. En este sentido ha habido un señalamiento injusto y va a prevalecer la verdad. Los detalles del proceso se van a ventilar ya hoy. La audiencia definitiva es el 18 de febrero. Y pues ya todos, la audiencia de presentación de pruebas fue este martes pasado. Nosotros presentamos todas nuestras pruebas, fueron admitidas por el juez, pruebas documentales, médicas, pruebas de actas de nacimiento, testigos, materiales de televisión que enviaron los canales por petición del juez. O sea, toda la documentación fue admitida. Y pues tenemos la confianza de que ese tema pues va a tener una buena solución, que va a haber justicia. No me cabe duda, no vacilo de ninguna manera que el señor Bukele va a ser condenado por el delito de calumnia en ese sentido. Y en esto es importante aclarar, la víctima soy yo y mi familia, y el acusado es el señor Bukele, pues porque es el que ha cometido el delito de calumnia. Ese es el estado del proceso, y los detalles pues se van a ventilar en esta vista pública. Lo que más resalta y lo que más ha hecho
tal vez indignación para unos porque no saben la verdadera historia y tal vez malestar para otros que creen que usted ha violado la ley por haber tenido una relación con una menor de edad. Todo eso hace pues que el caso... Le da mucho morbo. Le da mucho morbo, vean. Y déjeme decirle, Wilde, que no es así de ninguna manera. Yo siempre he negado categóricamente que eso no ocurrió así, y precisamente toda la prueba documental, cuándo nace mi hijo, cómo fue el proceso de embarazo, todo eso médicamente demuestra los tiempos. Y luego en esto, pues mi familia y yo estamos unidas en eso. Según una documentación que sacaron en las redes, porque yo esto lo vi en las redes, usted me dice si es cierto o es falso. Porque ahora en las redes uno... De todo, las redes tienen de todo. No puede confiarse, pero creo, usted me dice si estamos equivocados. Supuestamente el 7 de marzo va a cumplir 22 años Blanquita. ¿Sí? Sí. Según ese documento que anda ahí, Blanquita nació el 7 de marzo de 1997 en Cuscatlán. Es correcto. Sí, que usted es un esposo ejemplar, porque yo no me acuerdo de la fecha de nacimiento ni de mis hijos, ni de mi esposa, ni cuando me divorcié, ni... Solo me acuerdo 4 hijos y de todos me acuerdo de su cumpleaños. ¿Con diferente madre o con...? Sí, así es. Porque estaban diciendo ahí que usted había casado 5 veces. No es así. Eso siempre, usted sabe cómo es el morbo popular, y por eso, pues esos procesos se llevan al tribunal, está toda la documentación que comprueba los hechos, y no tenemos duda de que al final... Pero los 4 hijos son uno con diferentes madres. Así es. Pues yo le gano, yo tengo 11. ¿11? Sí, bueno. Con 8 mamás, 8 madres. Así que sí, se quedó pachito usted. Pero nunca me han metido en un lío de esto, sí. Han dado cerquita, pero yo siempre pido el DUI antes. Aquí siempre hemos tenido el DUI a la mano, es nuestro correcto. problema. Entonces Blanquita va a cumplir 22 años. Es correcto. El 7 de marzo. Sí. Si las elecciones hubieran sido en marzo, le hubieran caído de cumpleaños. Sí. Vaya, dice que nació en Cuscatancingo, departamento de San Salvador, dice. ¿Es cierto eso? Es correcto. Vaya. Entonces... Y siempre vivió ahí con su familia. Eso está demostrado en el proceso, porque el juez, que es muy meticuloso, pues ha recibido toda la prueba. Es que ese juez tiene una papa bien caliente en la mano. Claro. No, y yo creo que en ese sentido también nuestra actitud como ciudadanos debe de ser el de fortalecer el sistema de justicia del país. Puede ser que la justicia sea lenta, pero nuestro sistema judicial ha venido evolucionando desde los acuerdos de paz para acá. Todavía no es perfecto, todavía hay muchas falencias, pero obviamente ha venido fortaleciéndose poco a poco. ¿Cuántos años tiene el niño, Eugenio? Tiene 2 años y medio, Will. 2,5 años. Sí. Yo se lo conocí quizás como de unos 6 meses. Sí, cuando nos vimos en Guatemala. En Guatemala, sí, lo bien chiquitito. Sí. 2 años y medio prácticamente tiene el bebé. Entonces, si tiene 2 años y medio el bebé y va a cumplir hoy en marzo, Blanquita, 22, no pega, don ¿Cómo no? Claro que pega, Will. Claro que pega, Will. Hágame la cuenta, pues, para no esos temas están en el tribunal, las actas de nacimiento están en el tribunal, Will. No, es que... yo le digo, o sea... No quiero meterle en un lío, sino solamente... que no pega. No por eso. Pues. Y es que eso, quien lo va a determinar en ese sentido es el juez. La documentación pega perfectamente, Will. Han sido publicadas, por ejemplo, hasta incluso publicaron en las redes documentos y todo eso. Entonces no hay ningún problema en eso. Vale. Entonces, hay otra información. Mi hijo nació exactamente el día 9 de julio del año 2016. 9 de julio del año 2016. Así es. 2016, ok. Hay otra información que dice que Blanquita tenía 18 años, 2 meses, cuando salió embarazada. No, tenía más. ¿Tenía más? Eso es lo que va a comprobar el juez con la documentación que se ha presentado, porque tenía la edad suficiente, la edad legal. No, pero si hubiera tenido 18 años, 2 meses, tampoco
tampoco Todavía está más cometiendo tenía. un delito porque No, de ya ninguna era manera. mayor de edad. De ninguna manera. Vea. Sí. Ok. Bueno, hay una declaración jurada de su ex esposa. Ujú. ¿Le da legitimidad a usted a esa declaración jurada de su ex esposa? En primer lugar, yo quiero, ya lo hice por un medio, pero quiero disculparme también públicamente, porque yo tuve una expresión que pudo sonar grosera en una comparecencia pública. Y bueno, yo me he disculpado con ella, me he Y disculpado públicamente con es la gente. mejor manera. Así es, o sea, en el sentido de que no tuve una buena expresión y pudieron haber sido mal interpretadas o machistas mis palabras, pero definitivamente yo he pedido disculpas a la gente, también la gente se merece una disculpa, así como mi ex esposa también. Yo en ese sentido he sido muy claro, no voy a entrar en controversias ni en confrontación con mi ex esposa, convivimos durante 20 años y por lo tanto pues no corresponde en este sentido. Tenemos una hija en común, que es una hija maravillosa, y por lo tanto no vamos. Con mi hija tengo también una relación muy, muy buena. No, sí, es terrible. A mí ya me ha tocado estar en conflictos con mis ex, que Así tenemos es. hijos. Así Y es. cuando hay hijos de por medio, tóquele la mamá y se mete un gran lío Así es, con el hijo. no, para nada. Entonces, en ese sentido, yo la respeto mucho. Mi ex esposa es una mujer valiente que viene de la guerra también. Mi ¿Fue ex-esposa. combatiente ella? Sí, fue combatiente, aunque nosotros nos conocimos después de la guerra, no nos conocimos durante la guerra, nos conocimos después. ¿De la misma organización No, guerrillera? de una organización diferente. Ok. De una organización diferente. Si no lo Entonces, hubieran casado así como lo casaron, ¿eh? entonces, por eso yo le tengo mucho aprecio, mucho respeto. Nunca hemos tenido conflicto. Desconozco cuáles hayan sido las razones por las cuales ella haya firmado el documento que firmó. Desconozco. Ella será la única que podrá dar esas explicaciones. Lo que sí sé decir es que ese documento no lo admitió el juez. No lo admitió. No lo admitió el juez. Pero permítame. Por eso es muy importante esto, Will, Esta porque entrevista, pues te aclara. así es, porque el documento, porque fíjese que fue un tanto perversa desde la postura de los abogados del señor Bukele y del señor Bukele, que de alguna forma le arrancaron la firma a la señora y antes de llevar el documento al tribunal, el día martes de presentación de pruebas, lo reventaron en las redes sociales. O sea, como ocurre, claro, el juez determinó que ese documento no tenía mérito para ser incorporado al proceso. Aunque y una no fue, declaración jurada ante un no, notario, no fue incorporado al proceso. ella está obligada a ir y a decir si es cierto eso. Porque, No sé si está obligada a ir, no sé si estará obligada a ir, desconozco. claro, porque Desconozco. una declaración jurada es como un testimonio. Si hubiera sido incorporado al proceso, sí, pero no fue incorporado Bueno, al proceso. tenemos un video donde el abogado dice que sí fue admitida. No, no veamos fue- ahí el video, no por fue favor, si lo admitida. ponemos para que lo vea. El video 2, donde él dice que el juez admitió la prueba testimonial. El abogado estuvo ahora en una entrevista. Pero es totalmente falso, Will. con Sergio. Hay una resolución del juez donde queda definitivamente planchado el tema que ese documento no ingresa. Ella, si lo desea, o si la defensa de Bukele, que la ha ofrecido, la presenta de testigo, puede testificar si es su voluntad. Pero el documento como tal no es parte del proceso. Pero si el documento no es parte del proceso, entonces el testimonio de ella tampoco. Ella puede ser citada, o ella, si es su voluntad y es el interés de la defensa de Bukele, como lo ha expresado, ellos intentarán obviamente llevarla al proceso y es su derecho. ¿Tiene listo el video 2, donde dice que el juez admitió la prueba? El juez admitió la prueba. Pues veámoslo ahí. testimonial. Se le ha convocado para el día 18, que es el día de la vista pública, del 8 de febrero, y es esta la mejor disposición, hasta donde tenemos conocimiento, de cumplir con ese mandato judicial. Pero Sí. póngalo de regreso porque no vimos la parte donde dice que sí aceptó el juez la prueba. El juez admitió la prueba testimonial, se le ha convocado para el día 18, que es el día de la vista pública, del 8 de febrero, y es esta Él la está mejor hablando de disposición, otra cosa. hasta donde tenemos conocimiento de cumplir con ese mandato judicial. Ok, dejémoslo ahí.
O sea, le digo con certeza, porque yo estuve en la audiencia, de que el documento no es parte del proceso. Lo que ella firmó y lo que ellos dolosamente pusieron en las redes sociales y ha tenido un impacto tremendo, no es parte del proceso. Ellos la han propuesto a ella como testigo. Será prerrogativa de ella si decide ir o no ir al proceso, es un tema que ella lo valorará. Sí, vea. Bueno, eso dijo el juez en ese video 1. Vea. No, el juez, él no es el juez. Perdón, el abogado, Sí. perdón, sí, disculpe. También en el video 1 dice el juez algo ahí, pues que si el abogado, meto la paranoia de los jueces que tengo yo, de los fiscales, que vea, tal vez ponemos el video 1 donde el abogado de Nayib dice que el señor Chicas tuvo una relación afectiva con Blanquita cuando era menor de edad, y lo dice así directo. Sí, pero eso, estos abogados, usted sabe, No, pero este también se la abogados puede de llevar esa contraparte. con otra demanda, porque también lo está firmando, como dice. ¿Tenemos listo el video? Va, démosle. Efectivamente, su excónyuge, el señor Chicas, tuvo una relación afectiva y sexual cuando su sobrina y ahijada de ambos era menor de edad. Eso es fundamentalmente el meollo del acta. Y eso cambia totalmente el panorama del proceso, porque ya no existe calumnia, sino que lo que dijo el señor Nayib Bukele realmente está con base a la verdad. El señor que aparece en el video, el señor Pérez Benet, es el defensor del señor Bukele. Su oficio en este caso es a toda costa tratar de liberar al señor Bukele de la calumnia que él hizo el 16 de octubre del año 2017. Es comprensible en el sentido de que ese es su oficio, a él le están pagando para cumplir ese papel. Pero por eso este proceso está ante los tribunales. Ellos no han presentado mayor prueba y se va a ver el día de la audiencia que no tienen mayor elemento de juicio. En ese sentido, nosotros hemos presentado toda la documentación que corresponde, y en este caso el acusado no soy yo. El acusado sigue siendo el señor Bukele, que es el que ha sido demandado por el delito de calumnia, y no solo tiene una demanda mía, pues ese mismo mes va a tener otras vistas públicas también Están en fila por otras varios. agresiones. O sea, el señor Bukele ha tenido esa habilidad, no solo de atacar mujeres en ese sentido, sino de desviar la atención pública y poner a confrontar a otras personas, y él está atrás de todo eso. Pero digo, por eso es importante esperar la audiencia del día 18, en la que le digo, no me cabe la menor duda que el señor Bukele será condenado por calumnia. Pero para aclararle a la gente y para que usted también, como dicen, ante el pueblo, quede con su conciencia limpia y tranquila, en el documento que supuestamente es usted que firmó su ex esposa, dice que usted es padrino de Blanquita. ¿Es cierto eso? ¿Es Esos falso? términos son los que están ante el tribunal. Toda la documentación ha sido presentada ante el tribunal. Por ejemplo, hemos demostrado, por ejemplo, que mi esposa vivió toda su niñez y juventud con sus padres, con su madre. Donde vivieron en casa propia, vivieron en la comunidad lo testifica, está en los lugares donde estudió toda su infancia y su juventud, y salió de su casa hasta que fue mayor de edad. Esos son los términos que están demostrados en el proceso. Pero su ex esposa, o estamos hablando de... No, son los elementos de juicio que están... Yo no le puedo responder por lo que mi esposa haya escrito o les haya firmado, no. Tendría que usted llamarla a ella y llamar a los abogados de Bukele sobre esa particularidad. Lo que yo le puedo señalar es que nosotros estamos demostrando en el juicio, en el proceso, que mi esposa, como lo conoce la gente en Cuscatancingo, porque los vecinos ¿Su la esposa conocen. actual, Blanquita? Sí, mi esposa. Ah, Mi ok. esposa vivió toda su infancia en una vivienda propia de su familia, con su madre, con su familia. Ahí creció, ahí estudió en la comunidad, o sea, permanentemente. ¿Por qué? Porque el señor Bukele maliciosamente ha señalado que ella es mi hija de crianza, que yo la crié.
que es una cosa que es totalmente falsa. No, por eso pero ahí nosotros... dice que se fue a vivir a su casa con su esposa de 14 años. No es cierto, por eso le digo, eso está demostrado. Y que discutió su ex esposa con usted porque usted la quería llevar a vivir a la casa, eso dice la carta. Totalmente falso, y por eso yo y ayer que usted le pagaba los estudios, dice. Totalmente falso. Ellos tendrían Eso es lo bueno, mire, que usted tiene la oportunidad de aclararlo. Eso es totalmente falso, ellos tendrían que demostrarlo. Y en esto, por eso lo importante ha sido demostrar en el proceso que mi esposa, que Blanquita, como le llaman, vivió todo el tiempo con su familia, creció ahí, hasta la mayoría de edad salió de su casa, los vecinos son testigos de eso, consta eso en el proceso, totalmente. Los lugares donde estudió, el lugar donde vivió, que es una misma casa toda la vida, hasta que en la mayoría de edad salió. Entonces, ese tema, ¿por qué mi ex esposa publica eso? Pues ella tendrá que O sea, pero cuando ya usted conoció a Blanquita, ya estaba separado de su esposa, divorciado. Bueno, separado, porque divorciado el trámite tarda a veces y no sale. Ya estábamos separados totalmente. Porque totalmente. Yo con mi esposa, mi ex esposa nos separamos, pero el divorcio salió casi a los 2 años. Entonces no... El mío fue muy rápido, fue muy rápido, incluso en el proceso de divorcio. No tuvimos ningún contratiempo con mi ex esposa, ningún contratiempo, ninguno. ¿En 6 meses estaba divorciado? No, sí, en más o menos unos 6 meses, fue muy breve el proceso de divorcio, en buenos términos, no tuvimos... Por eso a todos nos ha sorprendido. Sí, porque para que en 6 meses firme, tiene que haber estado en buenos términos. En buenos términos, incluso cuando el señor Bukele hizo la calumnia, esa versión pública no se conocía, si ese documento lo han firmado el sábado pasado. Ojo. ¿Cree usted que el sábado pasado el abogado dice que eso ya lo tenían de...? El documento, ahí está la firma. ¿Y la fecha? Y es pública, y la fecha es del sábado pasado. Es del sábado pasado. Entonces, por eso digo, pero esos términos son los que tienen que llegar al proceso. Nosotros hemos podido demostrar y ha sido admitido ya el martes. El señor Bukele está en un grave problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué razón? Porque no tiene pruebas. No tiene pruebas. Este testigo no... No. Este testigo es un testigo que tiene su particular... Si decide, por ejemplo... Si decide, por ejemplo, ir a testificar, pues... sabremos cómo manejarlo. Mi equipo de abogados no puedo reflejar elementos de estrategia. Claro. Aquí no puedo reflejarlo, o sea, sabremos cómo manejar el tema, pero digo, siempre prevalecerá en este tema un profundo respeto para mi ex esposa. Pero eso de que hoy o ayer, no sé, fueron a la fiscalía, su ex esposa, que siente miedo que usted le haga algo. Yo creo que es prudente en todo caso, por ejemplo, que toda persona que se sienta amenazado, nuestro ordenamiento jurídico está obligado a darle protección. Y en ese sentido, pues merece tener protección. Desde mi punto de vista, ella me conoce, la gente me conoce. Mire, Will, yo fui diputado por 6 años. Sí, me acuerdo. Continuos. Jamás en 6 años yo recibí una crítica pública, un señalamiento público de un tema ético de esta o de cualquier otra naturaleza. Posteriormente estuve 10 años en el Tribunal Supremo Electoral. Sí, presidente. Y nunca fui objeto de ninguna crítica, de ningún señalamiento público. Ni auditorías ahí. Ni auditoría, no, limpio. Está el sindicato, están trabajadoras, trabajadores. Bueno, tengo una militancia en el partido FMLN y la gente que me conoce sabe que jamás en el partido he sido coordinador adjunto del Frente, miembro de la Comisión Política por muchos años, hasta hoy que me he separado de mi partido para poder liberar este tema y que mi partido no tenga que asumir ninguna responsabilidad o costo político, pues en el medio de una campaña. Y digo, durante toda mi militancia, Will, jamás he sido objeto de señalamiento público, de crítica respecto a una conducta ética con ninguna compañera, con ninguna persona. Por eso digo,
A uno lo ampara su vida en ese sentido. ¿Y usted no siente que el partido como que le ha dado la espalda por prácticamente decirle, porque el partido, me consta de que el FMLN a sus aliados, oiga bien, a sus aliados, ya no digamos a sus miembros orgánicos, están con ellos hasta el final? No, mire, en este no le dan la tema, espalda yo creo que el FMLN en este tipo de temas tiene una posición muy firme, muy clara respecto a los temas de corrupción, respecto a los temas éticos, y en este sentido, yo como militante, antes que la dirección fuera a asumir una medida como le pudiera corresponder mientras se dirime un evento judicial, yo mismo tomé la iniciativa de decir, bueno, yo me exonero ante un señalamiento público como esto, yo me exonero del partido, libro mi batalla jurídica y, como lo dije públicamente, después solicito nuevamente mi integración al partido. Entonces, ¿por qué? Porque el Frente es mi opción política. O sea, yo creo que el Frente indudablemente es la opción política, no solo mía como revolucionario, como hombre de izquierda, sino es la opción política para el país, porque es el único partido que tiene una propuesta programática, el partido que lleva el candidato mejor formado académicamente, con mayor experiencia en función pública, Hugo Martínez, en ese sentido, con mayor experiencia profesional como tal. Entonces no me cabe duda de que él va a ser un buen presidente, aunque yo hoy por hoy no sea parte del partido, pero reconozco que es la vanguardia política que tiene la capacidad de sacar este país adelante. ¿A usted le gustaría que Arena regresara al poder? No, de ninguna manera, no me agradaría. Ellos tuvieron 4 periodos en el poder y por lo tanto me parece que el FMLN es la opción política para seguir trabajando la agenda de cambios sociales y cambios políticos que el país amerita. Pongamos 2 escenarios. Uno en que el FMLN entra a segunda vuelta con otro candidato, y un escenario en que el FMLN no entra a segunda vuelta, porque así como hay positivo hay negativo, ¿no? Digamos que si el FMLN no pasara a segunda vuelta y hubiera una segunda vuelta entre Nayib y Arena, ¿por quién votaría usted? Mire, Will, yo voto por el FMLN en primera y en segunda vuelta. Ahora, en caso de que pase. Ahora bien, yo creo que es importante ya hablar de temas electorales, y eso es lo mío. O sea, sí, yo precisamente soy consultor internacional en temas electorales, estoy permanente y escribiendo siempre. Soy columnista del diario El Mundo y siempre escribo sobre temas electorales. ¿Qué está pasando en El Salvador? Uno no puede definitivamente desmeritar las encuestas. O sea, yo creo que sería un error político uno hacer cabeza de avestruz e ignorar qué es lo que están diciendo las encuestas. O sea, las encuestas son respetables. Ahora, ¿por qué las encuestas versus la realidad pueden dar un dato diferente el día de las elecciones? Y no porque las encuestas sean malas, ojo. No ataco ni denigro a las encuestas. Ni las encuestadoras estén inclinadas hacia y esto lo que pasa es que en todos los países las encuestas no siempre están atinando a la realidad, y en El Salvador usted y yo sabemos que por el clima de seguridad del país no es fácil territorialmente encuestar. No es fácil, pero las encuestas hacen su esfuerzo, las empresas son buenas, tienen experiencia. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando usted encuesta, la muestra recoge el 100% de las personas que han sido identificadas en los rangos de edad, en los rangos de género, en los rangos socioeconómicos, se recoge esa muestra. En esa muestra participa tanto la gente abstencionista, la gente indecisa, los jóvenes. Nuestro país, al igual que todo Centroamérica y América Latina, tiene un problema. Los jóvenes casi no votan, y no es un problema privativo de El Salvador. Yo, con los organismos internacionales con los que trabajo, ese tema le damos seguimiento en México, en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, en Honduras, en todos lados. Los jóvenes no votan, votan muy poco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un tercio del electorado, que no participa. Sí. Participa en la encuesta, emite opinión política en la encuesta,
Sí. pero no vota el día de las elecciones. Ahora, el día de las elecciones, ahí ocurre otro fenómeno. Como se dice, el que tiene más saliva traga más pinol. ¿Qué ocurre el día? Y en esto usted tiene mucha experiencia electoral, territorial, de la concreta. Positiva y negativa. Pero esa experiencia, precisamente la experiencia es lo bueno, lo malo y lo feo. Sí. Esa es la experiencia. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el marco de la experiencia territorial? Que los partidos con mayor capacidad orgánica son los que tienen más capacidad de defender el voto, de movilizar electores, de persuadir electores el propio día de la elección. Cada quien hace el enamoramiento. Sí, con la gente que ponen ahí afuera de los centros. Y eso ocurre en las elecciones de México, en las elecciones de Guatemala, en las de Honduras, en las de Nicaragua, en las de Costa Rica, en las de Panamá. En Costa Rica, que es un país democráticamente muy reconocido, el día de la elección los partidos andan con su sonido, con las banderas de arriba abajo, entran a los centros de votación. Eso no tiene problema. Es parte de la fiesta cívica en Costa Rica. Entonces le digo, los partidos que tienen más capacidad territorial tienen posibilidad de incidir en esa última recta. Las redes sociales son un instrumento que está creciendo aceleradamente y hay que reconocer y hay que quitarse el sombrero con quienes tienen la capacidad, la experiencia, la habilidad de estarse montando en ese recurso. Pero en un país como el nuestro es un error, no sé si alguien lo está cometiendo, esperaría que no, solo montar campañas en redes sociales. Hay que hacer la triatlón, hay que moverse por tierra, por aire y por agua. ¿Por qué? Porque las redes sociales son muy importantes, pero todavía no son el 100%, lo serán en países desarrollados. Al señor Trump le dieron un resultado extraordinario, pero ese es un país de primer mundo. En un país como este, el trabajo territorial pesa y es decisivo. Por lo tanto, más allá de la relevancia, del peso, de la importancia que tienen las encuestas, la verdad realmente en una elección como esta solo se puede establecer según los sondeos, contando los votos. Según los sondeos internos de ustedes, si hubiese segunda vuelta, ¿quiénes son los posibles a pasar a una segunda vuelta? Realmente a un partido no le corresponde en esta fase. Esto es como en una batalla. Usted y yo hemos estado en guerra. Sí. Uno en el fragor de la batalla no empieza a discutir con la tropa ninguna retirada. Ese es un tema del jefe. El jefe decide cuándo ordenar retirada. En una batalla como esta no es momento, bueno, y si no pasamos, y si qué vamos a hacer, ya la dirección del partido tendrá sus escenarios, y son escenarios que los estudiará y los valorará. ¿Qué líneas habrán? En primer lugar, a mí me parece, en mi cálculo, yo que sigo temas electorales, va a haber segunda elección. En mi cálculo hay segunda elección. ¿Y a quiénes ven esa segunda? No, eso es lo que ya vamos a ver. ¿Por qué le digo? Porque esa realidad no se puede estudiar solo con la respetable proyección de las encuestas y el estudio de redes sociales, sino que eso amerita pasar por el crisol del trabajo territorial y por la expresión de lo que ocurra el día de la elección contando votos. Ya tendremos tiempo al siguiente día de la elección para ver cuáles son los escenarios y qué líneas y qué tareas habrá que afrontar. En ese tema, pues, ahorita ya estamos, ¿qué? A 9, ¿cuánto? 9 días de las elecciones. Ya casi, encima. Ya estamos cerquita. ¿Cuándo es el último día para hacer campaña? 3 días antes de la elección, déjeme decir que el día 31 a la medianoche, el 30 a la medianoche. 30 a la medianoche. Sí. Bueno, ya saben, no van a el pasar 30 a las 12 de la noche. Una multa. Por eso es que para que le diga esto, que están aquí, que los que ponen los anuncios, porque a mí se me olvida, al 30 a la medianoche, ni un anuncio, si no me va a clavar el tribunal una multa a mí. ¿Verdad? Entonces, el 30 a la medianoche. A la medianoche, sí. Inicia porque el 31, el 1 y el 2
y el día 3 es la elección. Y esa cosa de, ¿cómo le llaman? La ley seca. Bueno, la ley seca, este es un tema bien interesante porque ya hay varios países, bueno, ya Costa Rica ya levantó la ley seca, ya no... Ya. ¿Por qué? Porque la vida, yo creo que ese es un tema que debe de irse ya replanteando a estas alturas. ¿Qué es lo que ocurre? Y este es un tema que yo no sé, habrá que pedirle opinión al señor Calleja también, porque el fenómeno que hay es que cuando viene una elección, cuando más venden licor precisamente es en los días previos a la elección. Acapara a la gente. Claro, y está prohibido no solo la venta, está prohibido el consumo. O sea, no solo es la venta, pero el tema es cultural en ese sentido y yo creo que a estas alturas también, yo personalmente creo que es obsoleta esa ley seca, yo personalmente creo, aunque yo no tengo por hábito el consumo, pero pues me parece que lo que ocurre es que esas prohibiciones, como pasó con Al Capone en los años 20, cuando hay prohibiciones es cuando más se estimula el consumo. Pero ahí le estarían violando el derecho al voto a los bolitos. Entonces, hay países que ya decidieron levantar la ley seca en ese sentido, pero creo que es un tema legislativo que se debe de estudiar, analizar, porque lo que se debe de analizar es que realmente es poco efectiva. ¿Por qué? Porque la gente compra el licor, se lo lleva a su casa y al final unos consumen por la alegría y otros consumen por la tristeza, pero que consumen. Vamos a ir a una pausa comercial, Eugenio, y al regresar vamos a entrar en la parte light, suavecita. Porque tenía un cuestionario de preguntas, de tiro al plato, pero como usted no quiere prácticamente decir nada sobre lo que su ex esposa declaró y le respeto. Sí. Entonces me voy a quedar con las ganas de hacerle estas preguntas de la S2. Así que tenía unas preguntitas aquí, pero solo eran como 4, no eran muchas. Amigos, no nos cambie, regresamos después de la pausa comercial. Gracias amigos por continuar en sintonía de TVO Canal 23 de su entrevista Hablemos Claro. Bueno, Eugenio, vamos a guardar los papeles porque ya el tiro al plato no me salió, porque usted no quiere hablar de lo que publicó o firmó su ex esposa, y lo voy a respetar. Hoy vamos a entrar de lo que usted sabe y de lo que yo sé poco, de lo político, de las campañas. ¿Cómo ve usted el plan de gobierno que presentó Carlos Callejas? Mire, realmente el mejor plan de gobierno que hasta hoy se ha presentado es el de Hugo Martínez. Es más integral. De hecho, bueno, quien estuvo al frente de ese plan de gobierno fue Gerson, que tiene una experiencia y además está haciendo equipo con Hugo. Entonces yo le puedo asegurar que con la experiencia política del frente y con la continuidad ya de 2 gobiernos, hay la capacidad como para distinguir dónde están las falencias más importantes en este momento. Creo que en ese sentido, por ejemplo, hay que profundizar el tema de seguridad, es un tema que también usted domina mucho, y además de los temas políticos, usted tiene experiencia. El tema de seguridad creo que amerita ya el Consejo Nacional de Seguridad, ha sentado las pautas, sabemos que sin prevención no puede haber éxito en las políticas de seguridad pública. Sabemos que la represión es necesaria en materia de seguridad pública y sabemos que el fortalecimiento institucional también lo es. Entonces, claro, esto es un tema que amerita no solo recursos, sino que amerita también mucha unidad nacional, porque esta es una batalla que no solo le corresponde al gobierno, el gobierno es quien la tiene que rectorear y por eso es una batalla futura importante. La segunda gran batalla es el tema del empleo. Efectivamente, el tema económico, fortalecer la economía del país es un gran reto. Y esto, por ejemplo, lo que se ha presentado del esquema de fortalecimiento de las micro y las pequeñas empresas es fundamental, porque quienes generan la mayoría de empleo en este país es la mediana, la micro y la pequeña empresa. ¿Y no cree, Eugenio, que la tregua que se firmó y que no se firmó y que en el periodo de Funes pueda estar afectando en el tema de creer el tema de seguridad a Hugo Martínez? A estas alturas no,
porque el presidente Sánchez Serén siempre fue muy claro, muy firme, en distanciarse de cualquier mecanismo de diálogo, de entendimiento, de negocio con grupos criminales. O sea, si hubiera aplicado la ley cuando era comandante allá en Chalate, el yo presidente, creo que ya no hubieran pandillas. Sí. No, lo que pasa es que este es un tema social complejo, un tema social muy complejo que amerita esa combinación de reprimir precisamente, pero la prevención juega un papel fundamental en ese sentido. La reinserción también es muy importante, pero insisto, el presidente Sánchez Serén y el partido FMLN ha sido muy firme en el sentido de que no debe de haber diálogo. Yo creo que fue un error como se manejó en el gobierno de Funes, era nuestro gobierno también, no podemos decir solo, aunque nunca estuvimos de acuerdo con esa política de Funes, pero era nuestro gobierno. Pero no ustedes podemos mantienen al mismo ministro que anduvo en esa cosa, que es Munguía Payés. Sí, pero tiene funciones distintas, el tema de la defensa nacional, y en definitiva no era el ministro el que decidía las políticas, o sea, una política de esa naturaleza la decide un presidente. ¿Verdad? Ok. ¿Cree usted en la promesa o en la propuesta de Carlos Callejas que empleo para todos o mínimo 300,000 empleos? Mire, fíjese que esa fue exactamente la propuesta de don Armando Calderón Sol. Exactamente. La campaña de don Armando Calderón Sol en aquellos tiempos fue precisamente el tema del empleo. O sea, Arena no pudo resolver ese tema y definitivamente creo que solo el FMLN tiene la capacidad, la posibilidad de poder articular a las micro, pequeñas, medianas empresas, que es realmente la verdadera fuerza económica nacional. Bueno, hoy, por ejemplo, el país se ha fortalecido turísticamente, o sea, en turismo hemos crecido, el turismo ha crecido el 4% este año, la industria de la construcción está creciendo arriba del 5%, o sea, la economía realmente está despegando. Los líos que hubieron, por ejemplo, hace unos meses, de las dificultades de las finanzas públicas del Estado era más un problema de acuerdos políticos. Hoy hemos visto cómo las calificadoras de riesgo han mejorado la calificación del país. ¿Por qué? Porque quedó demostrado que el tema era de la capacidad de acuerdos políticos. Entonces, en ese sentido, yo creo que Arena ya estuvo en esa oportunidad con Armando Calderón Sol ofreciendo lo mismo, no lo pudo hacer y en este caso el FMLN tiene la fuerza política suficiente, Hugo Martínez tiene la experiencia necesaria como para poder liderar el esfuerzo nacional por generar más empleo. ¿Qué está haciendo Hugo en el territorio ahorita? Bueno, Hugo, esta semana, por lo que yo estuve viendo en las noticias, aunque yo estoy aparte del partido, distanciado del partido, pues sigo paso a paso en las noticias lo que están haciendo. Esta semana, por ejemplo, estuve en Morazán, ha estado metido en los territorios, tuvo un encuentro con líderes gremiales, por ejemplo, tuvo un encuentro con excombatientes también. O sea, Hugo realmente está pateando el terreno, comprometiéndose con la gente. Es un muchacho, digo muchacho porque es una generación nueva que se pudo formar. Hugo, por ejemplo, en este caso no solo es un buen ingeniero agrónomo, tiene una maestría en Francia, es una persona muy calificada. ¿Y Hugo fue combatiente, fue guerrillero? Hugo fue guerrillero en la fase última de él siendo estudiante, yo lo conocí todavía en una fase, lo conocí porque era un líder estudiantil en el contexto de la ofensiva del 89, él entiendo que tuvo participación, pero era un muchacho muy joven en esa época, pero sí viene de las filas del FMLN, pero digamos que su mayor aporte ha sido después que él se formó y se formó muy bien como profesional. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad del Salvador, estuvo en varias instituciones internacionales también, luego se fue a formar a Francia, bueno, ha sido 2 veces canciller, ha sido diputado, ha estado al frente del SICA, realmente tiene formación. ¿A qué organización guerrillera? De la FPL, él viene de la FPL. Él es del departamento de la Unión. Él es de Concepción de Oriente, del cantón Boquín de Concepción de Oriente. ¿Y en esa zona operaba la jefe? No, pero él donde se integra
a los movimientos clandestinos. Él fue dirigente estudiantil. Mire, esa es una faceta interesante también. Hugo viene de conocer las luchas del movimiento estudiantil, por eso su compromiso con los estudiantes universitarios tiene mucha sensibilidad, porque él fue líder de AGEUS, de la Asociación General de Estudiantes Universitarios. Él conoce los problemas de los estudiantes universitarios, él ha sido muy sensible a esos temas porque viene de ahí, de las luchas estudiantiles, fue un buen estudiante, un buen dirigente estudiantil. Entonces yo creo que sí es una persona con mucho mérito y alguien que viene, déjeme decirle, de una familia campesina media, de gente que viene de trabajar en el campo realmente, gente que sabe lo que es ganarse la tortilla. Todas sus hermanas, por ejemplo, creo que tiene un par de hermanas que son también profesionales, es gente que vino del campo, se formó, trabajó, se esforzó por salir adelante y por formarse profesionalmente. ¿Y Hugo es casado? Desconozco ya esa parte, no la conozco. Porque no lo he visto acompañado. Sí, pero no desconozco. Lo acompaña esa solo la vicepresidenta. Sé que tiene dos hijos, tiene dos hijos, dos muchachos. A uno de ellos lo conozco de vista, que es un experto en temas de comunicaciones, de cámaras, de cosas de esas, que por cierto lo acompaña en la campaña. O sea, sus hijos son muy comprometidos con él. Sí, porque lo he visto. A Carlos Calleja se le ve poco con la esposa también, se le ve más con la candidata a vicepresidenta. Y a Hugo se le ve bastante más también con la... Así, él es muy comprometido con su fórmula, con la compañera Karina Sosa, que es una mujer muy luchadora también, una mujer formada profesionalmente, una nueva generación, porque esta sí es una muchacha joven que no viene del conflicto armado, pero sí una persona que viene desde abajo, de una clase media, evangélica, por cierto, cristiana evangélica, conozco esa faceta de su vida, y una persona que ha sido muy comprometida con los intereses de las mujeres en el país. Eugenio, después de gobernar 10 años el FMLN, ¿por qué el pueblo salvadoreño debería darle una tercera oportunidad? Yo creo que el FMLN ha sido el precursor de una agenda social que ha permitido atender temas que por decenios estuvieron en abandono en el país. No solo el tema de la salud, por ejemplo. Hoy el país tiene una nueva agenda social en materia de salud. Por ejemplo, hemos visto el nuevo Hospital de la Mujer, está en ruta el Hospital Rosales, un nuevo Hospital Rosales, está proyectado el Hospital de la Región Norte, el Hospital del Seguro Social en San Miguel. Luego, en materia educativa, por ejemplo, hay programas muy importantes, no solo un niño, una niña, una computadora, que es un programa muy laureado que se va fortaleciendo, sino también en materia educativa el paquete escolar ha sido fundamental, no solo para dignificar, sino para ubicar en condición de igualdad, de ventaja a los niños y niñas más humildes del país. Hoy el programa de reciclaje magisterial es fundamental, por ejemplo, en el sentido de actualizar el nivel de formación del magisterio, porque en definitiva, en la medida que nuestros maestros y maestras se actualicen en la formación, en esa medida vamos a tener nuevas generaciones mejor formadas en el país. Entonces, por lo tanto, yo creo que la agenda social del FMLN debe de profundizarse en el país, debe de ampliarse y por lo tanto una oportunidad para seguir gobernando el país sería la oportunidad misma para que la sociedad salvadoreña permita profundizar esa agenda social, continuar la labor en materia de seguridad pública, que en eso, Will, si bien el tema de seguridad siempre es crítico, pero hay que señalar, como lo ha dicho Naciones Unidas, en el año 2015, dice Naciones Unidas, en El Salvador ocurrían 104 asesinatos por 100.000 habitantes, dice Naciones Unidas. Sí. En el año 2016 eso bajó a 81. En el año 2017 eso bajó a 60. Ahorita falta que den los datos estos días para ver en el año 2018 cuánto más bajó, pero indudablemente este tema, que es un tema de largo plazo, el tema de la criminalidad no solo es de El Salvador, es de Honduras, Guatemala, México, es un tema internacional, pero insisto, yo creo que va por buen camino con el Consejo Nacional de Seguridad y esa es otra razón adicional para darle la oportunidad a un nuevo equipo. Y digo un nuevo equipo porque no me cabe duda
que el ingeniero Hugo Martínez se rodeará de un nuevo equipo, de gente capaz, de gente joven. Bueno, ahí hay gente que yo espero que lo acompañe, gente como Gerson Martínez, que se ha caracterizado por ser un buen ministro de Obras Públicas, o la directora de Injuve, Jamie Muñoz, por ejemplo. Yo veo una mujer muy capaz, Luz Estrella Rodríguez. Yo creo que este gobierno y el FMLN tiene cuadros importantes. Hugo deberá de estar observando también desde fuera del partido qué perfiles, qué liderazgo. Es el ministro de Hacienda, por ejemplo. Es un hombre joven, un hombre muy capaz, que me parece que debería de seguir jugando un buen papel en un próximo gobierno. Y es orgánico del Ministerio de Hacienda, ¿no? Así es, un hombre muy capaz. ¿Cree, Eugenio, que el FMLN cometió un error en expulsar a Nayib Bukele del partido? No, yo creo que no fue un error. Yo creo que no fue un error porque yo creo que el señor Bukele se desubicó de en qué partido estaba. O sea, este partido, Will, es un partido muy sólido, muy firme. Tenemos una trayectoria muy clara y una trayectoria en la cual nosotros no nos guiamos necesariamente por tendencias mediáticas, sino por principios y valores como partido. Pero si él hubiese sido candidato y ustedes no estuvieran como más tranquilos de poder ganar un tercer periodo. Bueno, ahí hay un dicho popular que dice: si mi abuelita tuviera ruedas sería bicicleta, pues, o sea, y como no tiene ruedas y no está mi abuelita, pues tampoco es bicicleta. Entonces yo creo que el señor Bukele en el FMLN ya es historia. Yo creo que él se desubicó. Yo creo que este no era su tiempo político. Así sencillamente, mi valoración es: creo que el señor Bukele, como se lo propuso la gente de Estados Unidos, que lo apoyaba, y ya no lo apoya porque hoy apoya a Hugo Martínez, la gente de Nuevas Ideas de Estados Unidos, fue muy franca y lo han dicho públicamente, que ellos le dijeron: señor, consolidemos primero el partido que estamos construyendo, participemos en la elección del 2021 y luego tendremos toda la cancha vida y por haber para ver qué ocurre en el futuro. Yo creo que en política la ambición es peligrosa. Pero fíjese que estaba viendo un dato acá de la gente que votó en el exterior. No sé si tiene usted ese dato. Dice que... Yo sé, y hoy solo son 5.000 los que se han apuntado, tranquilo. 5.948. Eso es lo que sea. Ahora, del exterior, fíjese, Will, la relevancia no es... Pero lastimosamente, ¿cuántos votan? Estos votos ya vinieron acá al país. Están llegando, pueden llegar hasta el propio día de la elección. Ajá, porque dice que en Estados Unidos votaron 5.704. Vaya, pero ¿por qué es relevante? Como ese es mi tema. Solo déjeme terminar esta parte. Sí, en Estados Unidos votaron 5.704, en Canadá 199 personas, en Costa Rica 9, en Francia 9, Australia 5, España 5 personas. Y faltan otros más por ahí que van a llegar. Ajá. ¿Qué pasa? No, pero este índice... Es que ese tema, yo creo que hay que replantearnos el voto del exterior, hay que replantearnos ese tema. Ese tema amerita discusión legislativa para ver cómo aseguramos el derecho de nuestros compatriotas. Ahora bien, ¿a qué me quiero referir? Aunque hay gente de Nuevas Ideas que está escribiendo, que son de Estados Unidos, que este resultado se debe a que el gobierno, los consulados, embajadas allá, no dieron las herramientas, para poder empadronarse todas las personas que querían. No, nada que ver, porque fíjense que el empadronamiento es en línea, no tiene nada que ver el tema de los consulados, el empadronamiento se hizo en línea. Okay. No tiene nada, cada quien se empadrona como le gusta. Okay. Lo que pasa es, la relevancia del exterior tiene que ver no tanto con el peso de los que votan, sino con la incidencia de los que viven en el exterior e inducen a su familia por quien votar. ¿Qué es lo que pasa? El voto, los residentes en el exterior tienen una relación muy estrecha con su familia y su opinión pesa. Ellos orientan a su familia y su familia, que en muchos casos depende de ellos económicamente, y depende afectivamente porque nosotros somos un país que tiene una diáspora bien grande, 1/3 de nuestra población vive en el exterior y hoy con las facilidades de la comunicación, la relevancia en ese caso es que muchas de esas personas del exterior
no tienen la oportunidad de votar, pero sí tienen la oportunidad de decirle a su familia por quién votar. Entonces, por lo tanto, no es inoficiosa, es pertinente la campaña de los partidos con la comunidad en el exterior, porque esa gente incide en la llamada telefónica. ¿Cuántos le harán caso? ¿Quiénes no? Pues eso la vida lo dirá al final cuando se cuenten los votos. Me están escribiendo en las redes que le pregunte, en las redes le van a preguntar, yo lo la transmito, que por qué su partido o su gobierno respalda a Maduro, dice. Mire, este es un tema que tiene que ver con lo siguiente. Bueno, es un tema que el gobierno lo debe de responder, pero yo como militante de izquierda creo de que el gobierno ha hecho correctamente en reconocer al señor Maduro, porque y yo participé como observador internacional en esas elecciones, junto a otros salvadoreños reconocidos, participamos como observadores en esas elecciones. Y fue una elección transparente, limpia. Cuando se eligió el señor Maduro, participó la oposición y ganó el señor Maduro. En este caso, yo creo que es obligación de cualquier gobierno, como lo ha hecho Naciones Unidas, que Naciones Unidas a quien reconoce es a Nicolás Maduro, Naciones Unidas. Ya uno entiende que el interés de Estados Unidos ya hace ratos ha sido darle vuelta a ese gobierno. A excepción, por ejemplo, hoy estaba revisando aquí, el senador Bernie Sanders, esta mañana a las 7 de la mañana. ¿Es republicano o demócrata? El demócrata Bernie Sanders señaló hoy que Estados Unidos no apoya a los golpistas en Venezuela, porque Estados Unidos tiene una trayectoria de apoyar a golpistas y que Estados Unidos tiene, en este caso, que respetar la institucionalidad en Venezuela. Entonces yo creo que este gobierno, el presidente Sánchez Serén, siempre ha sido muy coherente en respaldar los procesos de diálogo. En este caso, por ejemplo, hoy el presidente Maduro en Venezuela invitó al presidente de la Asamblea Nacional, a este señor que él solo se ha querido erigir presidente, a un diálogo. Yo creo que eso es constructivo, eso es positivo. La Unión Europea, por ejemplo, ha animado a crear un grupo de países donde está principalmente España, donde está Italia, está Francia, está Portugal, que están instando también a un mecanismo de diálogo como debe de ocurrir. Y este gobierno, el gobierno de El Salvador, siempre en la experiencia del Salvador, que ha sido de diálogo y negociación, siempre fue de la idea que en un conflicto como el de Venezuela no debe de haber violencia, no debe de haber golpes, lo que debe de haber es diálogo. Y precisamente el señor Rodríguez Zapatero, expresidente de España, junto a Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, están en una iniciativa de diálogo buscando acercar a las partes para que se puedan entender. Entonces bueno, yo creo que es correcta la posición de nuestro gobierno, del gobierno de El Salvador, de respetar, de reconocer la institucionalidad en Venezuela tal cual lo ha hecho Naciones Unidas. O sea, el legítimo presidente electo es Nicolás Maduro, y si alguien quiere que eso cambie, bueno, sométase a elecciones, que haya diálogo. O sea, sí, mediante el diálogo podrán encontrar soluciones pacíficas a ese conflicto. Ya vamos casi terminando la entrevista, pero también se me olvidó decirle que en la parte de la entrevista tenemos una parte humorística. Ah, bueno. Una parte humorística. Yo veo de que cuando el estilo de gobierno que tuvieron en los 20 años de Arena y que se han visto tantas cosas, se ve el reflejo en las encuestas, pero el gobierno de ustedes no lo veo tan plagado de corrupción, pero lo veo en tercer lugar en las encuestas. ¿A qué cree que se debe, Eugenio? Bueno, por eso calificaba en el sentido que no necesariamente las encuestas son el mejor parámetro para en definitiva establecer la realidad el día de la elección. Yo creo que el país ha tenido importantes retos. Yo creo, y lo dije en una entrevista del diario El Mundo recientemente, yo señalaba de que
Por ejemplo, yo creo que nosotros como gobierno debimos de haber invertido más en comunicación. Sí. Y yo le digo, y yo se lo puedo señalar con datos. ¿En comunicación o en publicidad? En comunicación, no necesariamente en publicidad. Comunicación es pueden comprar frecuencias de radio. No, comunicación es hacer llegar a la gente información. Pues o sea, a través de es una obligación del gobierno comunicar, informar. Eso se hace de distintas maneras. Sí. Por ejemplo, en los gobiernos, por ejemplo, en el periodo del expresidente Saca, los gastos de comunicaciones rondaron los 30 millones de dólares en un ejercicio anual. ¿30 millones de dólares? 30 millones de dólares. ¿En qué medida? En el gobierno del expresidente Saca. ¿En qué lo gastó? En comunicaciones, en publicidad, en propaganda, en todo ese rubro. ¿Y Funes en el periodo rondó los 14 millones. En este gobierno, en ejercicios anuales, nunca pasó de 4 millones de dólares. Nunca pasó de 4. ¿Será eso que le esté pasando a no, la factura? Eso incide, yo creo que eso incide. Yo creo que esa parte de la comunicación es importante. Y la otra, le digo, no necesariamente las encuestas reflejan la realidad territorial que se va a expresar el día de la elección, y eso lo hemos venido viendo en diferentes países. Lo vimos en Costa Rica, en la última elección. Aquí me están fregando, mire, en las redes. Will, estás bien suavecito, ya te durmió Eugenio. Me dice. No acepte provocaciones. Bueno, me está poniendo un WhatsApp el vigilante ahorita ahí, que dice que está su ex esposa y que quiere pasar a la entrevista. ¿La pasamos? Usted tiene que valorar eso. No, si usted me autoriza, la paso. No creo que sea pertinente, yo la respeto mucho a ella, siempre. Esa era la parte humorística. Esa era la parte humorística. Quería verle que tanto miedo le tiene. Ya lo dije, pues, rojito, preocupado. Tomó agua. ¿Dónde sale el elefante? Tomó agua. Entonces... Bien hecho. Cayó en la S2. Mire, Blanquita también está, pero afligida, Blanquita. Aquí tenemos a Blanquita en el estudio también acompañando a su esposo. Bueno, en las redes preguntan muchas cosas. Para cerrar la entrevista, Eugenio, ya terminamos la parte humorística. ¿Le gustó? Me gustó. Bien hecho. Lo vi rojito, lo vi, no es de plano que lo vi que digas. Pero pálido no me vio. No, rojito, ya ves. Pálido es la aprensión. Pálido es que tiene miedo. Rojito es que no haya que hacer. Bueno, Eugenio, le voy a dar 2 minutos para que cierre el programa de la manera que usted quiera, ya sea un mensaje al pueblo salvadoreño, porque ya prácticamente ya faltan 9 días para las elecciones. Yo creo que el pueblo salvadoreño efectivamente tenemos un gran reto nacional. ¡Que pase la señora! Están diciendo aquí. Tenemos un gran reto nacional, y es que nuestro país debe de fortalecer los mecanismos de diálogo y de entendimiento. Fíjese que el año pasado este país vivió momentos difíciles respecto a los riesgos de caer en impagos y obviamente tener un descalabro nacional de incalculables consecuencias, y no porque el país no tuviera recursos, sino por la capacidad de hacer acuerdos políticos. Al final se resolvió y el país va marchando. Yo creo que en ese sentido el FMLN, hoy el presidente Sánchez Serén y Hugo Martínez, que viene de esa experticia, son los que pueden seguir contribuyendo para fortalecer los mecanismos de diálogo, de entendimiento nacional. Este país no va a salir adelante solo por una fuerza política. Este país va a lograr salir adelante porque alcancemos un gran entendimiento nacional en función de los intereses del pueblo salvadoreño. Y en este sentido, el FMLN, Hugo Martínez, tiene excelentes credenciales de diálogo, de negociación, de entendimiento, que es lo que amerita el país. Hay otros candidatos por ahí que uno los ve más confrontativos, con más hígado, con más celeridades, y bueno, la gente los tiene que evaluar.
Yo no vengo aquí a descalificar a nadie en ese sentido, porque cada quien en su corazoncito decidirá por quién votar. Mi voto es de Hugo y mi voto es del Frente en primera y en segunda vuelta. Y si pero pasa Hugo a segunda. Pues ese escenario se discute después. No se digamos, ahorita, usted y yo somos combatientes en la guerra y sabemos que cuando uno esté en la batalla, en ese momento no se discute que por dónde nos vamos a retirar. Yo vengo de la experiencia, pues nosotros la ofensiva del 11 de noviembre, ¿cómo se llamaba? Al tope. Al tope. Y entonces, nosotros y por eso no abrimos la mesa de negociación. Si no, no hubiéramos abierto la mesa de negociación. ¿Qué es lo que permitió que el país empezara a transformarse? La capacidad de dialogar y entendernos. Entonces yo creo que en ese sentido Hugo Martínez, el FMLN, son garantía de serenidad, de entendimiento, de diálogo, para poder construir un nuevo país. Usted fue que dijo una frase que anduvo dando vuelta en las redes ahí, que si se pusieron de acuerdo a dialogar, a negociar unos acuerdos de paz, el FMLN con Arena, ¿se podría volver a hacer hoy en estas elecciones? El acuerdo nacional, por eso insisto, no es con una fuerza política, no, es entre todos. Aquí no vale fuerza pequeña, fuerza grande, el país necesita unidad nacional. Y el presidente Sánchez Serén y hoy Hugo Martínez tienen la capacidad de poder ampliar y formar esa gran mesa de diálogo nacional con todas las fuerzas políticas y la empresa privada, porque es con todos los sectores, micro, medianas empresas, para ponernos de acuerdo y sacar este país adelante. Bueno, gracias por haber aceptado la entrevista. La realidad, creí que no iba a venir. No. Pero ya lo vi que es de esos guerrilleros que no se corren tan fácil. Que el plan de escape lo tiene cuando ya se ve topado. Es tope y punto. Amigos, gracias por estar en sintonía de su entrevista TVO, Hablemos Claro. Nos vemos el próximo lunes, porque la próxima semana vamos a estar de lunes a viernes. Y el domingo vamos a tener también transmisión todo el día, con microondas en todo el país, para que estemos informando cómo va los escrutinios, cómo va los deschongues que se van a estar armando en los centros de votación, los pleitos, todas las cosas que se dan al calor de una campaña política el propio día de las votaciones. El único consejo que yo les doy, amigos salvadoreños, es que salga a votar, pero no vaya a votar nulo. No vaya a manchar la papeleta poniéndole nombres. Por muy enojado, por muy molesto que esté con un X partido, un X candidato, no ponga malas palabras, porque ese voto es nulo. Si usted va a votar y hace el esfuerzo de ir a votar, vote correctamente como debe votar. Buenas noches, que Dios nos bendiga a todos.